el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muy bien. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, hoy quiero decirles que en esta revolución pacífica, hoy más que nunca está demostrado que la reacción, en este caso la oposición, está moralmente derrotada. ¡Bravo! El Poder Legislativo, en cuanto órgano constitucional del Estado, abona a la democracia cuando logra materializar la voluntad popular, que el pasado 1 de julio masivamente se dio a favor de la cuarta transformación de un México gravemente herido por la pobreza, la inseguridad, la violencia y la corrupción. Un acercamiento al quehacer legislativo de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo durante su primer año de actividades permite apreciar que hemos elegido responder al encargo de la ciudadanía y recobrar su confianza. Por tal motivo, propusimos como eje vertebrador de nuestra labor el siguiente lema: aquellos que tienen menos en la vida merecen mucho más de la ley. Es decir, crear poder desde abajo, aprovechar adecuadamente las facultades, competencias e instrumentos constitucionales para generar medidas efectivas de control y contrapeso ante los abusos de poder que han contribuido a un ambiente político de impunidad, injusticia e ingobernabilidad. En cambio, nuestro papel en esta honorable Cámara se ha orientado a superar el acumulado histórico de violaciones a los derechos humanos, para así consolidar un verdadero Estado democrático y social de derecho. Actualmente, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo constituye una instancia central en la consolidación de un Parlamento transparente, responsable, con espacios efectivos de participación social y acciones a favor de las mayorías. En la palestra nacional disputamos cotidianamente a la oligarquía, la economía, el erario público, el sistema fiscal, los recursos energéticos, los territorios de los pueblos originarios, la educación, el sistema de salud, las pensiones y ahorros de los trabajadores, así como todas las riquezas usurpadas y saqueadas durante más de 30 años de modelo neoliberal que aquí, en este Congreso, viene a defender la oposición. Hoy puedo decir con toda seguridad que nuestra fracción legislativa se ha ocupado en restituir el proyecto histórico de la nación mexicana que dio lugar a la conquista de los derechos sociales, los derechos laborales y sindicales, la soberanía nacional y popular, la dignidad y unidad nacional que muchos desean seguir arrebatándonos. No lo vamos a permitir. La coalición democrática que sacó a los neoliberales del gobierno debe fortalecerse y profundizarse, porque las dimensiones sociales y los retos de la transformación son enormes. Estas dimensiones abarcan crear una economía mixta, solidaria, endógena y sustentable, donde la ecoagricultura, la ecoindustria, los ecoservicios, así como las formas asociativas y cooperativas de producción sean nodales. Una política democrática participativa de buen gobierno a favor del pueblo.
un proyecto de ciudadanos humanizados, críticos, con conciencia sociohistórica, laboriosos y responsables de su entorno. Otro eje determinante es la restauración de la diversidad étnica, cultural y lingüística de nuestro país, con acciones que permitan afirmar la identidad cultural, epistémica y lingüística ancestrales, que la diversidad nos una como nación. Para lograrlo, necesitamos garantizar el derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana, a fin de trascender la dependencia y conquistar la autonomía y autodeterminación. Requerimos formar al nuevo sujeto social para alcanzar la cuarta transformación de manera pacífica. En esta relevante labor, el papel del Magisterio Nacional es definitorio por el trascendente rol que se le ha encomendado. Seguiremos trabajando de manera colectiva con las maestras y los maestros de nuestro país a fin de restituir los derechos laborales arrebatados. Las iniciativas de reforma constitucional al artículo 3 y 73 constitucionales, así como las leyes secundarias en materia educativa presentadas por los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo, reflejan nuestro compromiso para impedir el avance de la privatización, mercantilización de la enseñanza. En México, la educación se centra en una dinámica hegemónico-asimilacionista funcional a la estrategia neocolonial de opresión hacia los pueblos originarios y afrodescendientes, así como su incorporación forzada a un proyecto único de Estado-nación. Por eso nuestras iniciativas muestran claramente la pretensión de descolonizar la educación e integrar referentes garantistas y principios constitucionales para alimentar los ejes cognitivos, pedagógicos y curriculares que posibiliten defender el carácter plurilingüe, pluricultural y pluriétnico de México. Gracias a la conquista del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la primera infancia hoy es considerada como sujeto de derecho. Han adquirido el derecho fundamental a la educación inicial, no como un derecho de los padres y madres trabajadoras, pero sabemos que no podemos confiarnos y debemos velar por el cabal cumplimiento de este derecho, ya que aún existen intereses muy poderosos en este nivel educativo. Como resultado de los trabajos realizados por las y los diputados de los grupos parlamentarios del partido durante la tercera reunión plenaria, se aprobó impulsar las siguientes agendas en el primer periodo de segundo año de la 64ª legislatura. Impulsar una ley de ingresos y presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 con visión social que impulse el desarrollo, evite el dispendio y fomente la distribución equitativa del ingreso. Proponer una ley de amnistía para presos políticos, reformar la Constitución para incorporar la figura de la revocación de mandato y consulta popular, acotar la figura del fuero constitucional, impulsar las nuevas leyes secundarias de la reforma educativa que abrogue la reforma educativa neoliberal, crear la ley sobre el desplazamiento forzado interno. Impulsaremos la actuación del marco normativo en materia de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Aprobaremos o empujaremos la Ley Federal de Austeridad Republicana, la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, actualizar el marco normativo en materia de sociedades cooperativas, impulsar la Ley de Auditoría de Organismos Autónomos para el combate definitivo a la corrupción, lograr que la defraudación fiscal mediante facturas falsas sea considerado delito grave, reformar el artículo 115 y 73 constitucionales para expedir la Ley General de Municipios, eliminar la figura de subcontratación, así como el régimen de honorarios, a fin de garantizar que todos los trabajadores cuenten una verdadera seguridad social que garantice sus derechos a una vida digna, empezando por los trabajadores de limpieza de este Poder Legislativo. Crear una política migratoria de Estado, alternativas de alojamiento para quienes sean detenidos por la autoridad migratoria, salvaguardando su integridad y derechos humanos, dando prioridad a niños y adolescentes.
modernizar el sistema y mecanismos de revisión en las aduanas para evitar la corrupción, aprobar la reforma constitucional para prohibir la condonación de impuestos, reforma constitucional en materia de remuneración de los servidores públicos, además incluir como una zona económica especial a toda la península de Baja California para que reciban los mismos beneficios del resto de la zona fronteriza norte del país. Nuestro pueblo, sí, Baja California Sur, nuestro pueblo expresó en las urnas cómo quería ser gobernado. La diferencia es que este cambio no vendrá solo con el empuje de nuestro presidente, ni un solo partido, sino de cada uno de nosotros haciendo lo que a cada uno nos corresponde. Hoy les he expresado aquí lo que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está haciendo para sacar adelante a nuestro país. Pero los necesitamos a todos porque estamos comprometidos a heredar a las generaciones futuras un México donde no existan grandes brechas de desigualdad y, como decía Rousseau, que nadie sea tan rico para poder comprar a otro, ni que nadie sea tan pobre como para tener que venderse. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor diputado.